Muy buenas tardes, me presento. Soy Vallejos Marcos Armando, alumno del Profesorado de Educación Física en la Universidad Gastón Dacharit. En el siguiente PowerPoint les mostraré mi trabajo práctico terminado para la materia Técnicas de Lenguaje y Comunicación. La docente a cargo es Gómez Juana, profesora universitaria y licenciada en Letras. En el PowerPoint desarrollaremos dos temas: el texto y la comprensión lectora. El texto. ¿Qué es el texto? Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, es decir, locutor o emisor. El texto está compuesto por 5 partes: el enunciado, el texto, la adecuación al texto, coherencia y la cohesión. El enunciado es la unidad de comunicación y mensaje mínimo. Se expresa entre dos pausas mayores y se pronuncia con una entonación. Normalmente aparece entre dos puntos, lo cual puede aparecer aislado. Sus elementos están unidos por relaciones gramaticales y tienen sentido completo. El texto es un conjunto coherente de enunciados y es la unidad máxima de comunicación. Se encarga de expresar la cantidad de contenidos que desea tener. Están unidos por una relación de coherencia, mediante mecanismos de cohesión. Tiene que ser adecuado, lo cual puede ser amplio o reducido. La adecuación al texto. Cumple normas que regulan un acto comunicativo, es decir, se adapta al tema que va a hablar. Es conveniente en la situación o lugar en que se encuentra. Se adapta a la finalidad. Se ajusta al tono o formalidad. Respeta las normas de un grupo. Y por último, se adapta al nivel de lengua en el que se desarrolla la comunicación. La coherencia es la propiedad que permite percibir al texto como una unidad. Existen diferentes clases de coherencia. La coherencia en el enunciado, que son las palabras y enunciado que tienen sentido. La coherencia entre enunciados, que es la información que se une a otros enunciados. Y la coherencia global, que es cuando el texto ya está organizado y jerárquico. Por último tenemos la cohesión, que es la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales de un texto. Se divide en 3 partes: basada en la identidad, basada en la conexión y basada en las relaciones anafóricas y catafóricas. Basada en la identidad tenemos la repetición léxica, la repetición sinonímica y la repetición léxica con identidad coferencial. Basada en la conexión tenemos la adición, la oposición, la casualidad, el temporal, la reformulación y el orden del discurso. Por último, tenemos basados en las relaciones anafóricas y catafóricas. Las anafóricas hacen referencia a un nombre que viene antes en el discurso. Ejemplo: María no se rinde. Ella es una luchadora. En este caso, el nombre va antes y el pronombre se coloca a continuación para no ser repetitivo. La catafórica, primero el pronombre y después el nombre al que se refiere. Ejemplo: le dije a Juan que estudiara. Regla mnemotécnica. Por descarte de lo anterior, incluye todo tipo de pronombres.
posesivos, demostrativos, etc. Un ejemplo muy claro de referencia catafórica podría ser el de las enumeraciones. Por ejemplo, allí estaban todas: Ana, Marta, Belén, etc. ¿Cómo construir un texto? El texto se construye en 4 pasos. 1. Planificación del texto. Permite acotar el texto y por tanto afrontarlo con ciertas garantías de éxito. 2. Organización del texto. Agrupar información archivada por rasgos comunes y dar un título al conjunto. 3. Reducción del texto. Acá las ideas ya van organizadas definitivamente. Y por último, 4, tenemos la redacción, que es el realizar los borradores necesarios y leer cuidadosamente cada párrafo. Por último, tenemos la clasificación de textos, que está dividido en disposición temática, lo cual está compuesto por los textos narrativos, descriptivos y expositivos. La intención del emisor y la función del lenguaje predominante está compuesto por textos referenciales, expresivos, apelativos, poéticos o metalingüísticos. Nivel de lengua o registro lingüístico. Están los textos vulgares, coloquiales, estándar o cultos. Existen código y canal, que puede ser textos orales o escritos. Número de hablantes, que pueden ser monólogos o diálogos. Y por último, ámbito de uso, que puede ser ámbito personal, ámbito académico, ámbito laboral, social, familiar o literario. Pasamos al segundo tema del PowerPoint, la comprensión lectora. Saber leer. ¿Qué es leer? Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado. Es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. La comprensión. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Niveles de comprensión lectora. Está el nivel literal, que es qué dice el texto; el inferencial, que es hacer la interpretación de lo que está planteado; y la crítica, de cómo y por qué se dice. Tipos de lectura. Está la intensiva, que está compuesta por el énfasis en textos cortos o fragmentos y el mayor énfasis en el lenguaje. Y la extensiva, que está compuesta por leer todo un texto o libro y disfrutarlo, y leer por placer, los cuales tienen beneficios: mejora la comprensión y aumenta la velocidad de lectura. Por último, tenemos las estrategias del proceso de comprensión lectora. Primero está antes de la lectura, que está compuesta por la activación del conocimiento previo, elaboración de predicciones y la elaboración de preguntas. Durante la lectura tenemos la determinación de partes relevantes del texto y estrategias de apoyo y repaso, subrayar, tomar notas, relectura, etc. Después de la lectura
Dentro de después de la lectura está la identificación de la idea principal, la elaboración del resumen y la formulación y contestación de preguntas. Muchas gracias por ver el video y mi trabajo práctico ya elaborado. Espero les guste.